Ahora, ¿cómo es ese espacio? ¿Cuál es el espacio o la característica espacial del manierismo? La característica es el espacio dinámico finito. En el Renacimiento hemos visto, cuando hemos visto las obras de arquitectura, que era un espacio único, un espacio ordenado, un espacio armónico, un espacio que no había que recorrerlo para entenderlo y con los límites muy bien plantados y muy bien definidos. Ahora el manierismo no. Ahora hay varios espacios que se van a ir hilando uno a otro a través de ejes que me van a ir creando tensiones, que me van a ir llevando un recorrido, que me van a ir haciendo que yo me tenga que mover por esta obra, y sobre todo va a existir una tendencia a la profundidad, es decir, un ir hacia ver qué pasa más allá de los límites del espacio que me están planteando. Por lo tanto, los límites espaciales no van a ser límites muy claros, sino van a ser límites perforados que me permitan a mí ver que detrás de esos límites algo está pasando, que hay algo más detrás de eso. Entonces el límite como un cerramiento macizo y claro deja de existir. Y vamos a ver cuáles van a ser los elementos que utiliza, los elementos arquitectónicos que se utilizan para poder crear estos elementos. ¿Cuáles van a ser las características del espacio dinámico finito? Primero, la tendencia a la profundidad. Segundo, la desintegración de la escena, es decir, ámbitos espaciales organizados de modo diverso. Tercero, el abandono del recinto limitado y definido, va a haber una indefinición de los límites. Cuarto, la desviación del plano, la modificación de las fugas. Quinto, el objeto de la experiencia sensorial, es decir, yo al espacio dinámico lo tengo que recorrer, lo tengo que vivir, lo tengo que aprehender para poder saber cómo es. O sea, no es ese espacio que con un solo golpe de vista yo lo entiendo. Y esto se relaciona con la última característica, que va a ser la compartimentación visual y espacial con recomposición al final de la secuencia. Todas estas características están en el Hauser, ustedes las van a poder leer directamente del Hauser, en el CD donde está las cartillas, está resumido esta parte del Hauser. Vamos a empezar a ver en la imagen cada una de estas características. La primera era la tendencia a la profundidad. Y acá podemos ver en el patio de los Uffizi, que es un espacio público, cómo este rectángulo, esta plaza, tiene este lado muchísimo más grande y profundo, y acá ustedes ven que este límite no es un límite sellado, sino que detrás de esto pasa algo. Entonces, esta tendencia a tener que ir a ver qué es lo que pasa acá me está creando movimiento. Lo mismo, esta es la parte de las galerías de los Uffizi. Y este es el plano que cierra, es decir, este plano que va a dar al río Arno en Florencia y que me deja ver que detrás de esto hay algo más y que es el río. Entonces esa tendencia a querer recorrer, a querer ver qué pasa ahí, me está creando un dinamismo en el espacio. La tendencia a la profundidad también en un espacio cerrado. La Biblioteca Laurenciana, obra de Miguel Ángel también en Florencia, donde la proporción del rectángulo de la biblioteca es un rectángulo muy oblongo, donde estos dos lados mayores son mucho más grandes que el lado menor. O la tendencia a la profundidad en el Teatro Olímpico de Palladio, con estas falsas pantallas que me van creando y que me van dando la sensación de profundidad, creándome este dinamismo, querer ver qué pasa detrás de esto para crear el espacio dinámico. O la tendencia a la profundidad en Santa María en San Giorgio Maggiore, obra también de Palladio, donde la iglesia, vamos a tener, ya no es esa iglesia cuadrada, central, sino que es una iglesia que tiene un eje longitudinal muy marcado y donde este elemento, que son estas falsas pantallas,
me dejan ver que detrás de esto pasa algo, que va a ser acá el coro, y donde yo voy a tener que por curiosidad circular para acá y me está creando ese dinamismo en el espacio. La segunda característica va a ser la desintegración de la escena y espacialidades diversas. Yo antes tenía en el palacio urbano un bloquecito único con un patiecito chiquitito. Ahora todas las funciones se van a comenzar a dividir y cada uno de estos elementos va a tener una función propia. Es decir, ya no es un único elemento, sino que va a ser un conjunto de elementos que me están formando el total de la arquitectura. Es decir, elementos diversos unidos con distintos tipos de espacialidades. Acá pantallas perforadas curvas, acá elementos rectos más chicos, un patio central, es decir, diferentes elementos para formar el todo. La otra característica va a ser el abandono del recinto limitado y definido perfectamente, es decir, la indefinición de los límites. Y acá volvemos a la galería de los Uffizi, al patio de los Uffizi, con este motivo serliano que me está diciendo algo pasa, la plaza no termina acá. Yo veo la luz y veo estas perforaciones y veo que algo pasa detrás de acá y me llama a moverme, me llama a que vaya a ver qué es lo que pasa. Está creando el dinamismo y yo voy a entender ese espacio una vez que lo recorra. Lo mismo va a pasar en la plaza del Capitolio, obra de Miguel Ángel de 1543 en Roma, donde el cuarto lado de la plaza va a estar abierto y va a estar balconeando a la ciudad. Es decir, ya la plaza, ¿no? ¿Se acuerdan de la plaza de la Anunciata completamente cerrada? Ya no es un espacio completamente definido, sino que hay un cuarto límite que está marcado, que está materializado por elementos permeables que me dejan ver o que me dejan intuir que algo pasa detrás de eso. En la Villa Giulia teníamos esos espacios que iban apareciendo a lo largo del eje, que actúan con transparencia y que me dejan ver que detrás de esa arquitectura, de esas pantallas, pasan cosas. Es decir, el juego de luces y sombras, el juego de claros y oscuros, me está diciendo, detrás de esto hay algo más. Venir, recorrerlo y observar para ver, hay que transitarlo para poder entenderlo. Lo mismo en el Palacio del Té. Este elemento, ustedes no termina en una galería completamente cerrada. Termina en esta galería curva y perforada que me dice, y ustedes ven que detrás de esto hay algo más. La próxima característica es la desviación del plano y la modificación de la fuga. Este es el caso de la plaza del Capitolio de Miguel Ángel en Roma, donde Miguel Ángel, para poder hacer que la plaza tenga una sensación o se perciba como más grande, la fuga natural, si yo vengo subiendo por acá, hubiese sido que la fuga sea en este sentido. Sin embargo, él invierte el sistema o la dirección de la fuga para hacer que este trapecio sea como más largo de lo que realmente es y tenga mayor importancia el espacio de la plaza que la torre reloj del Palacio de los Senadores. O lo mismo utiliza Palladio en el tema del Teatro Olímpico de Vicenza, donde estos elementos de la escenografía están con fugas desviadas para crear una sensación de mayor profundidad, de dinamismo en cada uno de estos elementos que se tienen. Y la última característica va a ser el tema de las dos últimas características que se relacionan son objeto de la experimentación sensorial, es decir, lo que yo voy sintiendo en cada una de las partes que voy recorriendo de esta obra abierta, y la compartimentación visual y espacial con recomposición al final de la secuencia. Es decir, yo voy a poder conocerla, saber de qué se trata la obra una vez que la haya recorrido por completo.
Acá vamos a hacer una secuencia espacial a lo largo del Palacio del Té, obra de Giulio Romano en Mantua, de 1534, donde si nosotros empezamos el recorrido vamos a empezar viendo esto, es decir, un bloque cerrado, un bloque de piedra que parece no tener ninguna abertura, sino parece ser un bloque compacto. Sin embargo, en el primer patio ya nos damos que no es un bloque compacto, sino que hay un patio y que dentro de ese patio hay una abertura principal que nos lleva y nos va a mostrar esto. Es decir, voy pasando por diferentes sensaciones, voy viendo diferentes elementos y voy a poder llegar a descubrir lo que es esta obra arquitectónica cuando la termine de recorrer. Si me doy vuelta, en vez de ver este elemento que era una fuga y que era una fuga hacia una galería circular y perforada, yo me doy vuelta y veo este elemento ciego. Es decir, hay diferentes sensaciones, diferentes visiones en un mismo espacio. Pasando esto, voy a descubrir lo que es esta galería curva. Y desde la galería curva hacia la galería de donde yo veía antes, voy a tener otra visión. Y si me doy vuelta hacia los costados, voy a tener estos elementos que son las caballerizas, que son elementos ciegos. Y en cada uno de los locales interiores del Palacio del Té va a tener una espacialidad completamente diferente, una decoración completamente diferente de acuerdo al uso que tiene ese espacio. Hasta acá hemos visto las características del espacio dinámico finito. Ahora vamos a ver cuáles son los recursos arquitectónicos que se utilizan para crear ese espacio dinámico finito. El primero de los recursos van a ser las bambalinas y las pantallas, es decir, los elementos planos que me delimitan, pero que no cierran el espacio, sino que me dejan ver que hay algo más detrás. Este es el caso de Il Redentore, de esa iglesia que tenía ese eje longitudinal, pero que me dejaba ver que detrás hay algo. Es decir, acá yo estoy utilizando estas columnas y yo veo que atrás está el coro que está mucho más iluminado. O por ejemplo, en la Villa Giulia, en la secuencia entre el ninfeo y el segundo patio, a través de esta especie de pantalla que me deja ver que detrás de esto que está en oscuro hay otra cosa clara y que yo tengo que subir las escaleras para ir a ver qué es lo que pasa aquí atrás. Me tengo que mover. Otro elemento arquitectónico para crear el dinamismo van a ser las pantallas curvas. La forma curva ya es una forma dinámica en sí misma. Esto es la galería curva de la Villa Giulia, la galería curva y perforada del Palacio del Té y la forma curva del Teatro Olímpico de Palladio. Otra de las características o otros de los recursos que se comienzan a utilizar en esta época, pero que van a ser mucho más fuertes en el siglo XVII y en el siglo XVIII, cuando vean el barroco y el barroco tardío lo van a notar aún más, son los desfondamientos pictóricos. Es decir, estas pinturas que tratan de engañar al ojo, haciendo creer, por ejemplo, en este caso, que hay una puerta y que está saliendo alguien, pero es una pared completamente ciega. O esta pintura en una cúpula, o la sala de los Atlántides en el Palacio del Té. Y el último recurso que se tiene para crear el dinamismo va a ser la luz como centro focal. Es decir, elementos en penumbra y elementos fuertemente iluminados que me van a crear la sensación, o me van a llamar, me van a crear la atención a moverme para descubrir qué hay en esa zona iluminada y qué hay detrás de esa zona iluminada. Fíjense acá cómo se nota la diferencia de luz y que llama al movimiento. Hasta acá hemos visto entonces cuál es la característica espacial y cuáles son los recursos arquitectónicos que se tienen para crear esta característica
características del espacio dinámico finito. Pero hemos dicho que el manierismo era un arte anticlásico. Hablábamos de que se utilizaban los elementos clásicos, pero de una manera diferente. Y a eso hace referencia cuando estamos hablando de la nueva sintaxis de los órdenes clásicos. ¿Qué es el tema? ¿Qué es la sintaxis? ¿Quién me puede decir qué es la sintaxis? Cuando ustedes le decían en el primario, analice sintácticamente la oración, ¿qué le pedían? Las partes y cómo se acomodaban las partes. La sintaxis es la forma de acomodar las partes de una oración o de algún elemento. Entonces, acá vamos a ver cómo se organizan de manera anticlásica estos órdenes clásicos. Entonces, los renacentistas o los arquitectos renacentistas utilizaban el orden griego y romano tal cual era. No lo modificaban, no lo cambiaban. Era una fuente de inspiración. En cambio, el artista manierista va a tomar al orden clásico, pero lo va a acomodar, lo va a poner de un modo diferente, que lo va a hacer de manera anticlásica, lo va a emplear de una manera nueva. El orden va a seguir existiendo. Lo que no va a ser lo mismo es la manera de componer con ese orden, la manera de acomodar ese orden, la manera de usarlo a ese orden. Es completamente diferente. Y vamos a ver cuáles son las características de esta nueva sintaxis de los órdenes clásicos. El artista se va a divertir, sobre todo porque el público al que va dirigido el mensaje es un público culto, es un que entiende de arquitectura, que sabe que esa columna no es así normalmente, que tiene algo raro. No lo hace por capricho, sino lo hace porque su público es un público erudito que comprende esos errores. La primera manera o la primera forma anticlásica va a ser la columna. La columna en sí no va a estar separada, sino que la columna va a estar reunida en el muro. Esto un artista clásico jamás lo hubiera hecho. Y esto es en la biblioteca laurenciana. Fíjense cómo la columna se pone en una parte del muro entrada, en un nicho. La segunda manera anticlásica va a ser la duplicación de columna. Dos columnas en vez de una sola columna. Acá en la biblioteca laurenciana, acá la duplicidad en Jesús, acá en la Villa Farnesio, la duplicación de la columna. Y también hay obras donde el ritmo puede variar. O sea, no es, ¿se acuerdan del ritmo de las columnas en la Plaza de la Anunciata, donde todo era A? Ahora el ritmo, o sea, no es un ritmo constante, sino que el ritmo puede variar. Acá tenemos un ritmo, salta, otro ritmo, salta. Es decir, no es un ritmo constante, homogéneo, como era en el Renacimiento. Y la columna puede utilizarse con un fuste acanalado, pero también puede utilizarse este rehechizado de tambores. Es decir, un clásico nunca hubiera hecho este tipo de columna. El fuste de la columna era o liso o estriado, pero no con este tipo. O por ejemplo, acá, donde se distingue algo que es muy tradicional en la arquitectura manierista, lo que es la ópera di mano de la ópera di natura, la obra de la mano del hombre y la obra de la naturaleza, donde hay partes de la arquitectura donde se deja la piedra en natural en contraste con partes de la arquitectura que tienen un tratamiento mucho más acabado. La columna es lo normal es que apoye desde los griegos en una base o en el piso, pero nunca un arquitecto clásico hubiera apoyado las columnas en una ménsula, porque la función de la columna es transmitir el peso desde la parte superior al terreno, pero no a un elemento como es una ménsula. Eso es también anticlásico. Y la inversión en los pesos. Habíamos dicho que el naturalismo, ¿cómo era? Lo más pesado abajo y lo más liviano arriba en el Renacimiento. Acá se invierte eso.
lo más pesado de la arquitectura está arriba y lo más liviano está abajo. Esta es la galería curva de la Villa Giulia y esta es el Palacio Chiericati, donde lo más pesado está arriba y lo más liviano está abajo. El uso alternado o superpuesto de tímpano y frontón. Es decir, acá tenemos elemento curvo, elemento triangular, elemento curvo. Y si no, dentro de un elemento o de un frontis curvo, se pone un elemento triangular. La manera clásica hubiese sido todos los frontis curvos o todos los frontis triangulares, o acá, o el frontón curvo o el frontón triangular, pero no la manera superpuesta. Esto es la nueva sintaxis de los órdenes clásicos, es decir, utilizo el frontis, utilizo el tímpano, pero no de la manera clásica, sino de una manera nueva. Y ¿se acuerdan cuando yo les decía el tema de cómo terminaban los edificios en el Renacimiento? Con un límite claro, con el cornisón, acá termina el edificio. En cambio ahora se usa la indefinición. ¿A través de qué cosa? A través de la balaustrada. Este elemento, como es perforado, no se sabe bien dónde termina el edificio. Y además, ayudado por las esculturas que se ponen, por los perillones o las esferas, todavía da una indefinición. El límite del edificio es este o es este. Entonces, la indefinición en el cierre del límite del edificio es otra de las características de la nueva sintaxis de los órdenes clásicos. Y por último, el tema del uso del motivo serliano. El motivo serliano es el motivo donde se junta un arco de medio punto que interrumpe un arquitrabe, descansa sobre dos columnas y a su vez tiene parte del arquitrabe. Es decir, como si fuese una omega sobre columnas. Eso es una manera anticlásica. Primero porque no se utiliza la estructura del arquitrabe por un arco y después el descanso sobre una columna. Y finalmente el tema de la coexistencia de dos órdenes, el orden gigante y el orden menor. Es decir, un orden que va a estar a escala de la ciudad y que va a abarcar dos pisos de un edificio y un orden normal abarcando un piso del edificio. Es decir, esto está a escala para que la plaza pueda ser observada, puede ser vista y a escala pública, y esto está a escala del observador que se acerca más al edificio y ve la entrada del edificio. Esta es la Plaza del Capitolio en Roma, obra de Miguel Ángel. Lo mismo vamos a tener con Jesús, el orden gigante que va a abarcar dos pisos, y en el palacio en la logia del Palacio del Capitaniato, también en Vicenza, obra de Palladio, donde el orden va a ser abarcar de piso a techo y un orden menor que va a abarcar un solo piso.